Siguiente ejercicio tenemos: el pequeño Simón está parado en una rampa elevada a 15 grados con respecto al horizontal. Dibuja el DCL o diagrama de cuerpo libre de él si tiene una masa de 50 kilogramos. Calcule todas las fuerzas. Muy bien, nos está diciendo que tenemos prácticamente 15 grados con respecto al horizontal. Si vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre, primero tenemos que imaginarnos cómo es que este está prácticamente llegándose a formar, ¿no? Entonces nos dice 15 grados con respecto al horizontal. Muy bien, nosotros como tal, ¿qué podemos hacer? Podemos decir que aquí existen los 15 grados, ¿no? Un momentito, aquí tenemos los 15 grados. Ya. Entonces, sabiendo todo eso, nosotros ¿qué podemos llegar a hacer? Podemos decir que Simón está parado prácticamente encima. Podemos ponerle a Simón de esta manera. Obviamente no está prácticamente, no sería perfecto, ¿no? No estaríamos hablando de los 90 grados como tal, perdón, el grado horizontal como tal. Entonces, nosotros para poder dibujar un diagrama de cuerpo libre tenemos que saber el tema de la masa, cómo es que se está llegando a comportar en este caso. Nosotros, como vemos, tenemos, ¿no?, una fuerza que prácticamente siempre nos va a impulsar para abajo, que prácticamente nosotros le llamamos la fuerza de la gravedad. Podemos decir que está en este sentido. Esta prácticamente puede llegar a ser nuestra fuerza de la gravedad. Posteriormente a eso que tenemos prácticamente lo que es la fuerza de la normal. La fuerza de la normal siempre es la que está yendo en contra, ¿no?, a la gravedad. En este caso tenemos un desplazamiento de 15 grados, entonces nuestra fuerza normal va a venir en este sentido. Ya, entonces tenemos una fuerza normal. Y por último tenemos lo que llegaría a ser la fuerza del cuerpo, que nos está prácticamente manteniendo, ¿no?, en ese sentido. Entonces, esta fuerza prácticamente correspondería al cuerpo, o al cuerpo de Simón, ¿no?, como por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llegar a hacer? Lo que nosotros llegamos a hacer prácticamente es analizar, ¿no?, el ejercicio. ¿Qué es lo primero que nos convendría hallar? Obviamente tenemos una fuerza normal que aún no conocemos cuál es. Tenemos prácticamente una fuerza del cuerpo que prácticamente todavía no sabemos qué fuerza es la que se está aplicando en este cuerpo. Y por último tenemos lo que llegaría a ser el tema de la fuerza de gravedad. Como bien sabemos, el único dato que nos están dando, o los únicos datos que nos están dando, prácticamente llegarían a ser prácticamente la fuerza del cuerpo. También tenemos lo que llegaría a ser la fuerza, la masa. Entonces tenemos dos datos importantes, ¿no?, que llegaría a ser este y este. Esos dos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a solucionar en este caso? ¿O cómo podemos llegar a hacer? Tal y como habíamos visto en las clases, podemos decir que la fuerza, por ejemplo, de la gravedad es igual a la masa por la gravedad. Así de sencillo, ¿no? Prácticamente las fuerzas se miden en newtons. Y si nosotros nos podemos hacer un análisis más minucioso de lo que sabemos, sabemos que newtons es igual a kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, nosotros prácticamente tenemos, ¿no?, esos dos datos que uno, que tendería a ser el que nosotros lleguemos a conocer o vamos a llegar a conocer, o que es prácticamente mundialmente conocido en nuestro planeta Tierra, que la gravedad siempre es 9.8. Y por otra parte tenemos el tema de la masa. Entonces podemos decir que nuestra fuerza de la gravedad va a ser igual a la masa, que en este caso nos están dando, que es de 50 kilogramos, multiplicados por los 9,8, que prácticamente corresponden a la fuerza de la gravedad. Obviamente todo esto tiene las siguientes unidades: kilogramo, metro por segundo al cuadrado. Entonces agarramos nuestra calculadora y multiplicamos 50 por 9.8. Nos sale un valor de 490 newtons. Entonces, prácticamente en este ejercicio, ¿qué es lo que conlleva hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Si se dan cuenta, tenemos una fuerza de gravedad que prácticamente está yendo, ¿cómo se podría decir? Está yendo a 15 grados de la fuerza normal. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que esta fuerza prácticamente, si queremos que sea en un estado de equilibrio, como prácticamente nos dice la primera ley de Newton, prácticamente lo que deberíamos hacer en este caso es sacar las componentes que tiene
prácticamente esta fuerza de la gravedad, porque obviamente se está desplazando, como se podría así decir, en función de la gravedad con respecto a X y la función de la gravedad con respecto a Y, donde esta sección que está yendo prácticamente en contra de la fuerza de la normal va a ser nuestra fuerza de la gravedad y esta otrita va a ser nuestra fuerza de la gravedad X. Entonces ya tenemos dos fuerzas que tenemos que ir descomponiendo. Entonces, ¿cómo descomponemos eso? Podemos descomponer por el tema de los vectores. Entonces, ¿qué decimos? La fuerza de la gravedad en Y va a ser igual a nuestra fuerza de la gravedad. En este caso, nosotros, para ser un poquito más precisos, podemos dibujarnos un diagramita para que me deje entender un poco más. Tenemos aquí la fuerza de la gravedad. Tenemos nuestra fuerza de la gravedad en Y, que también está yendo para abajo. Y tenemos nuestra fuerza de la gravedad, obviamente uniendo este sinfín de vectores, que también es nuestra fuerza de la gravedad en X. Entonces, ahí estaríamos utilizando prácticamente dos fuerzas que son prácticamente una descomposición de nuestra fuerza de gravedad por el tema de los 15 grados que tenemos. Entonces, nosotros, para poder hacer un análisis más minucioso, podemos ver, ¿no?, en el triángulo que hemos llegado a formar de las fuerzas de la gravedad con respecto a la horizontal y los 15 grados de inclinación donde está parado el pequeño Simón, podemos tener, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de un triángulo rectángulo, aquí tenemos, ¿no?, los 90 grados, que es prácticamente perpendicular a la horizontal. Entonces se sabe que en un triángulo rectángulo tenemos prácticamente los ángulos hasta 180 grados. Entonces restamos, ¿no?, los 15 grados y restamos los 90 grados. 180 menos 90 nos sale prácticamente 90, menos 15 va a dar 75 grados. Es el ángulo que nos llegaría a faltar en este caso, ¿no ves? Los 75 grados. Entonces, si nosotros vemos prácticamente esta sección, podemos darnos cuenta que aquí se está repitiendo prácticamente los 15 grados que habíamos visto anteriormente. Entonces, ya tenemos prácticamente 15 grados con respecto a la vertical. La vertical, por el tema de que la fuerza de la gravedad está yendo de manera vertical, ¿no? Si nosotros nos ponemos en un plano cartesiano, está yendo prácticamente con respecto a Y. Con respecto a Y. Entonces, nos ponemos a realizar. Es prácticamente como una descomposición de vectores en este caso. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que la fuerza prácticamente en Y va a ser igual a menos, porque está yendo para abajo nuestro vector, la fuerza de la gravedad multiplicada por ¿qué? Obviamente si está yendo con respecto a los 15 grados, está yendo con respecto a Y, va a ser prácticamente por el coseno del ángulo que se está formando. En este caso se está formando los 15 grados. Entonces nosotros, con la ayuda de la calculadora, multiplicamos, ¿no?, menos 50 por el coseno de 15 grados. Entonces esto nos va a dar un valor de 400 menos 473 newtons. Muy bien, ya tenemos prácticamente nuestras fuerzas de la gravedad con respecto a Y. Posteriormente vamos a hallar nuestra fuerza de la gravedad con respecto a X. Entonces decimos, si vemos X está yendo igual para el sentido contrario, ¿no? Como podemos ver en esta parte, está yendo para este lado. Si sabemos que positivo en un plano cartesiano es para la derecha, entonces para la izquierda nos va a ser negativo. Entonces igual, menos la fuerza de la gravedad por el seno de nuestro ángulo de 15 grados. Entonces despejando, sabemos que la gravedad vale 50, perdón, la fuerza de la gravedad vale 50 por el seno de 15 grados. Entonces, poniéndolo a la calculadora, nos sale menos 127 newtons. Entonces ya estaríamos descomponiendo prácticamente nuestros dos valores, que son prácticamente en X y en Y de nuestra fuerza de la gravedad. Una vez teniendo todo esto, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos pide ya calcular todas las fuerzas que existen. Ahora ya tenemos la fuerza de la gravedad, la descomposición de esta fuerza de la gravedad, pero ¿qué nos falta? Nos falta la fuerza de la normal
y la fuerza del cuerpo que está ejerciendo prácticamente el pequeño Simón para poderse mantener en equilibrio. Entonces, continuando, ¿qué podemos hacer? Hacemos una sumatoria, ¿no? Antes de hacer una sumatoria, creo que lo más correcto es prácticamente trabajar con el tema de hacer un diagrama de cuerpo libre y ver todas las fuerzas que se están llegando a aplicar. Tenemos, como así decirlo, tenemos una fuerza que está viniendo de la normal en este sentido. Tenemos una fuerza de la gravedad en Y. Posteriormente a eso tenemos una fuerza en X o fuerza del cuerpo. Y contrarrestando esto, una fuerza de la gravedad con respecto a X. Entonces, eso prácticamente sería lo ideal. Tendríamos prácticamente un desequilibrio en este caso, un equilibrio en este caso, que prácticamente tenemos una fuerza de la gravedad con respecto a Y que está ayudando el tema de la fuerza de lo normal y una fuerza del cuerpo que está ayudándose para que mantenerse en equilibrio por la fuerza de la gravedad con respecto a X. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar prácticamente ese tipo de fuerzas para hacer una sumatoria, ¿no? De fuerzas que se encuentran en el eje X, donde uno tenemos la fuerza del cuerpo más, como es sumatoria, entonces se van sumando, ¿no?, nuestros valores, más nuestra fuerza de la gravedad con respecto a X. Entonces, podemos decir que, como dice la primera ley de Newton, toda la sumatoria de fuerzas en X van a ser igual a 0, o sea, una igualdad. Entonces, si sabemos que Fx es igual a 0, entonces podemos poner 0 es igual a la fuerza del cuerpo más nuestra fuerza de la gravedad en X. En este caso, ¿qué valores conocemos? Tenemos este valor, pero no tenemos este valor. Igual, entonces, prácticamente si se dan cuenta, se está volviendo un poquito más fácil el ejercicio. Si nosotros traemos justamente esta unidad al primer miembro, obviamente pasa con signo desigual. Fuerza en X va a ser igual a nuestra fuerza del cuerpo. Y por último, podemos ir acomodando la fuerza del cuerpo, va a ser igual a nuestra fuerza en X, ¿no ve? Como tal, entonces sabemos que menos nuestra fuerza en X es 127. Entonces ponemos menos 127, menos 127 newtons. Ustedes saben que negativo por negativo nos da positivo y nuestro resultado prácticamente para la fuerza del cuerpo es 127 newtons. Que obviamente, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos menos 127 y 127, que está manteniendo en equilibrio, ¿no? Perdón, no sería esa parte. Está manteniendo en equilibrio toda esta sección. Ahora, ¿qué nos falta? Sumatoria de fuerzas en Y. Se sabe que la sumatoria de fuerzas en Y van a ser igual a 0. Entonces hacemos la sumatoria, ¿no?, de todas las fuerzas que se están aplicando prácticamente en la sección Y, perdón. Y vemos que tenemos la fuerza primero de la normal y posteriormente tenemos la fuerza prácticamente que es de la gravedad con respecto al eje Y. Entonces hacemos lo mismo. Si nosotros traemos al primer miembro, bueno, sabemos primero que hay una igualdad, que Fy vale 0, que va a ser igual obviamente a las fuerzas que ya tenemos. Ahora, pasando obviamente todo esto al primer miembro, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que esto va a ser negativo, menos fuerza de la gravedad en Y, va a ser igual a la fuerza de la normal. Entonces, si nosotros prácticamente esto lo llegamos a pasar a un sistema de coordenadas, o prácticamente vamos acomodando nuestro ejercicio, podemos decir que la fuerza de la normal va a ser igual a menos nuestro resultado en Y es 473 newtons. Entonces ponemos aquí los 473 newtons. Entonces sabemos que negativo por negativo es positivo, ¿no? Entonces la fuerza de la normal va a ser igual a 473 newtons. Entonces, ¿con eso qué estaríamos haciendo? Estaríamos prácticamente poniendo en equilibrio también las fuerzas que están con respecto a Y. Y prácticamente ese sería todo el ejercicio.